pero me gustaría visitar lo que es la parte de Asia, la India, China, Vietnam, de Groenlandia. Mi nombre es Víctor Peña, nací en Caracas, en la maternidad Concepción Palacio, hace 59 años. He vivido toda mi vida acá en Caracas. No creo conocerla toda, no siento que la conozco toda porque Caracas es grande, es inmensa y hay que dedicarle tiempo. Estoy casado con Magali hace 25 años. Ahí tengo 2 hijas, están viviendo afuera en distintos países, Argentina, España. Vale, en cuanto a mi estilo de vida, he decidido hace años con mi esposa, elegimos un estilo de vida más o menos sano, comida orgánica, no tan procesada, ya que con el pasar del tiempo el cuerpo va requiriendo que lo cuidemos si queremos por lo menos conservarnos sanos y vivir una adultez, para decirlo de alguna manera, una adultez sana y de calidad. Bueno, decidimos adoptar este estilo de vida, eliminar algunos alimentos, por lo menos comer con poca sal, evitar los alimentos procesados, como te digo, los postres y los dulces, comerlos muy esporádicamente. Si hay por lo menos reuniones sociales, tratamos de no consumirlo mucho. Y bueno, en cuanto a la parte externa y corporal, bueno, hemos adaptado un estilo de vida de ejercicios. Por lo menos tratamos de hacer ejercicio 3 veces por semana, yoga, por lo menos unas 2 o 3 veces por semana también, le dedicamos mucho tiempo. Y bueno, mantener un estilo de vida saludable en ese sentido. Y bueno, yo estoy trabajando en Readery. Me pareció una buena oportunidad porque es como emprender. Eres tú el propio, el dueño de tu tiempo. Tú decides más o menos qué tiempo trabajar, cuánto tiempo vas a dedicarle a la conducción. Descansa el tiempo que tú quieres y me pareció una buena opción. Y bueno, ya tengo 4 meses trabajando en Readery y de verdad que económicamente me ha ido bien. Por otro lado, bueno, estamos ahorita en la zona de Latillo, una zona muy pintoresca, muy fresca. Me gusta el Latillo por la temperatura y la tranquilidad que aquí se percibe. Sí, bueno, en las vacaciones solía ir a la tierra donde nacieron mis padres, específicamente la de mi padre, que es en Yaracuy. Los abuelos tenían un sembradío de naranjas, o sea, una montaña en el pueblo denominado Nirgua. Ellos tenían sembradíos de naranjas, como les comenté, tenían unos pequeños animales de granja, tenían unas vacas, ovejas y un par de yeguas y un par de caballos como para llevar en la época que se solía llevar la mercancía hacia el pueblo. Bueno, utilizaban los caballos. Cuando no lo utilizaban, yo y mi hermano solíamos pasear en los caballos, pues, y eso nos entusiasmaba y nos gustaba mucho ir hacia donde los abuelos porque la pasábamos muy bien montando a caballo por los alrededores. Estamos ahorita en el Latillo porque parte de mi infancia y mi adolescencia la pasábamos mucho en este sector con mis amigos, ya que había muchas zonas
ideales para hacer motocross. Me encantan todavía los deportes a motor, sobre todo el motocross. Y esta zona se prestaba mucho porque había mucho terreno desocupado y entonces solíamos improvisar pequeños circuitos para hacer competencias aficionadas nuestras de motocross. La pasábamos mucho por aquí, por el Hatillo, nos encantaba la zona, lo que es la parte del Alto Hatillo, más adelante la zona de Oripoto, ya que si no, comentarles que el Oripoto viene el nombre de los antiguos indígenas que vivieron aquí en esta zona en esa época. Entonces el indio Oripoto era uno de los caciques, uno de los jefes de acá de la zona, que ya desaparecieron. Esa inscripción y parte de esa información la pueden ver en la plaza, en algunas partes de la plaza está puesta en unas láminas. Hablarle acerca de la comida aquí del Hatillo, excelente gastronomía, pueden disfrutar de comidas criollas, sobre todo de los dulces típicos de la época, ya que por lo menos en Venezuela se estima por época hacer dulces y ese tipo de cosas. El dulce de lechosa, por lo menos en diciembre, se desgusta mucho por la época. Les puedo decir, quesillos, postres, todo ese tipo de cosas. Comida criolla, le puedo mencionar el pabellón, las cachapas. Aquí en el Hatillo pueden conseguir mucha variedad de restaurantes, hasta comida internacional pueden degustar por acá. Y bueno, los platos típicos que todos los venezolanos consumimos a diario, como les mencioné, el pabellón, la sopa, los hervidos, los cruzados, y etcétera. Puedo estar toda la tarde aquí mencionándole cualquier cantidad de platos. Sí, hace poco, una experiencia muy, muy graciosa con unos chicos. Fui al centro hebraica y eran 4 chicos que iban comentando de sus vivencias de ellos y tal. Entonces uno de ellos me dice que la novia de él lo había traicionado con el mejor amigo que iba con él allí. Entonces le dijo que mira, no has visto nada. Hay una anécdota también de una chica que llama a otra chica y le dice que ella sabe que está saliendo con su novio. Y entonces la chica se entrecorta un poco y le dice, no te preocupes, yo no te voy a reclamar nada, yo sé que está saliendo con mi novio, pero yo a la vez estoy saliendo con otro chico, y entonces quiero que por favor le digas a mi novio para que salgas con él el sábado, porque yo voy a salir con el otro. Entonces me causó mucha gracia, de verdad, que la anécdota, porque bueno, la juventud ahora está vamos a decir que está como muy despierta en ese sentido. Ok, más o menos en 2016 decidí emprender una pequeña aventura, a ver cómo era Estados Unidos y eso, a ver qué tal se vivía ahí, si lo del sueño americano era solamente una teoría, yo quería vivirlo en la práctica. Y estuve trabajando en un local de ventas de frutas y eso, y bueno, no lo dinámico y lo rápido de Estados Unidos, que ahí no sé, lo que pude percibir ahí es que ahí se vive para trabajar. Y obviamente el sistema de Estados Unidos te atrapa porque obtienes todo muy fácil. Los créditos, puedes tener un auto, puedes tener una casa,
pero te endeudas de alguna manera que no te das cuenta y ya estás atrapado en el sistema, y una vez que estás en el sistema no, es difícil salir. Entonces, bueno, yo me di cuenta y conversando con algunos amigos, y gracias a Dios no caí en esa trampa del crédito de Estados Unidos. Entonces tuve poco tiempo, estuve viviendo en Estados Unidos 6 meses, fui a ver qué tal. Y en 2017 yo tenía un buen trabajo, yo soy ingeniero industrial, y trabajaba en Venezuela, aquí en la parte del metro, y podíamos, por lo menos con mis ingresos y los de mi esposa, podíamos planificar unas vacaciones afuera. Estuve en 2 oportunidades en Argentina, en Buenos Aires, excelente ciudad, muy, muy buena ciudad. Cuando fuimos la primera vez, mi hija menor se enamoró de esa ciudad y dijo que quería ir para allá. Ella decide, y es donde está viviendo ahora, y está ya terminando sus estudios. Ella es diseñador gráfico. Mi otra hija mayor, ella también estaba conmigo en Estados Unidos, se quedó allí con su novio, pero después también decidieron emprender hacia España, hacia las Islas Canarias, porque el sistema sí también los atrapó a ellos y querían zafarse de eso. Y entonces decidieron, una vez después pasado el lapso, porque los europeos tienen un lazo de 6 meses que pueden vivir en Estados Unidos sin permiso de trabajo y sin visa. Y una vez que se le terminó el permiso de trabajo, bueno, decidieron salir hacia afuera, hacia España, específicamente hacia las Islas Canarias, donde el novio de ella es originario de la familia. Pues. Bueno, ella aún está allá en España. Yo con mi esposa luego decidimos irnos hacia Argentina. Tuvimos 3 años probando allí, pero mi esposa no se adaptó al clima, un clima un poco extremo, tanto en el frío como en el calor. Mi hija, la que está en España, me compra el pasaje, me dice que fuera ya a visitarlo, que ya teníamos ya como 6 años que no nos veíamos, y decidimos ir a España, pues a conocer, a ver qué tal. En España no nos fue mal, verdad que no puedo decir nada malo de España ni de su gente, pero igual el clima, los climas extremos, verdad que una cosa que no se compara con Venezuela. Venezuela tiene un clima normalmente estable. En algunas zonas obviamente hace mucho calor, pero bueno, por lo menos aquí en Caracas, donde yo soy originario, se mantiene una temperatura ideal entre los 14 y 26 grados, y por lo menos por las áreas de aquí en Venezuela, si tienes mucho calor en Caracas, puedes irte un fin de semana al Junquito o a la Colonia Tovar, y de verdad que la pasas bárbaro. Y estando afuera, bueno, aprendí que lo que tienes y no lo aprecias, cuando sales afuera, verdad que lo aprecias, y eso fue una de las cosas que me marcó, tanto la comida como la gente. El venezolano es muy dado, conversador. Afuera, en los países donde he estado, la gente es poco sociable, y el sentido del humor es un poco diferente a lo del venezolano, lo que uno está acostumbrado acá, pues. Y a las palabras que uno las expresiones, eso son muy distintas. Y entonces, bueno, nada, decidí el año pasado, en junio, regresar a mi país. Primero hay que no tengo una propiedad aquí, no pago arriendo, y el arriendo, verdad que afuera te marca bastante porque los ingresos merman considerablemente, sobre todo en épocas de inflación. Entonces, bueno, nada, decidimos, mira, estar aquí en Venezuela. Si estás pasando trabajo y estás lavando platos afuera, ¿por qué no hacerlo en tu país? Y estás con tu gente. Y bueno, decidí venir para acá a Venezuela, y aquí estoy. Sí, bueno, ya cuando conoces por lo menos algunos países de la región o del continente, ya más o menos, por lo menos en España, ya tienes una tendencia de cómo es el europeo.
Me gustaría ahora ir un poco más abrir un poco más el abanico. Me gustaría ir un poco más hacia Asia y hacia Oriente Medio, que es una cultura que siempre me ha fascinado, pero bueno, por lo lejos y por lo costoso a veces uno se cohíbe. Pero me gustaría visitar lo que es la parte de Asia, la India, China, como Vietnam, esa parte de ahí. Hay unas partes muy encantadoras que es hacia la parte de Groenlandia. También me gustaría visitar esas partes así donde hay volcanes y ver la naturaleza salvaje, un poco aventurero. Dubái, me gustaría conocer Dubái, una ciudad espectacular, una ciudad nueva y una ciudad planificada y hecha para el turismo. Muy interesante ir también hacia Egipto, toda esa región. ¿Cuál es el otro país? Estambul, me encantaría conocer Estambul. Turquía, esos países son interesantes. Me encantaría conocer su cultura, la parte de la comida, es muy variada también. Me gustaría conocer esa parte del Oriente Medio. Mis más extensas felicitaciones y bendiciones a Iwan Cass, que me pidieron esta colaboración para este proyecto, muy interesante, y de verdad que me siento halagado haber conocido y que me hayas elegido el amigo Mohamed para ser yo quien le explique y les comente un pedacito de lo que es la cultura, las costumbres, la comida y los lugares acá en Venezuela. De nuevo, mis más profundas felicitaciones y que este proyecto no solamente quede aquí, sino que dé a conocer de esta parte del continente americano y de otras regiones que mucha gente no sabe ni conoce. Y bueno, nuevamente me siento halagado por ser yo, poner este granito de arena para que ustedes conozcan una parte pequeñita de lo que es Latinoamérica, su gente y sus costumbres. Gracias.